Este es un recuento sobre Felipe el Oscuro, el Pequeño, el mitómano. Si eres un político que llegó a la presidencia de México con fraude electoral, haya sido como haya sido. Si cargas con un pasado oscuro, como lo documentó la periodista Olga Warnat en su libro, si el alcohol ha sido tu estado normal durante toda tu vida política, si declaraste una guerra fallida contra el narco, si provocaste miles de muertes de personas inocentes y duermes sin remordimiento, si entregaste la seguridad de tu país a un delincuente, García Luna, que en realidad trabajaba para el narco, si te enriqueciste robando del erario público, usando diversas triquiñuelas, si entregaste a empresas extranjeras los recursos naturales usando contratos leoninos, si en lugar de una refinería entregaste una barda, robándote el presupuesto, si hiciste eso y más, no te preocupes. Aquí tenemos remedos de periodistas lavacaras, sobapiés y lamecú, que por una módica cantidad te harán entrevistas a modo, para que te luzcas. Personajes como el intelectual de altos vuelos, Jordi Rosado, la periodista a modo por excelencia, Adela Micha, el amigo de todos los malandros, Ciro Gómez Leiva, el teacher del mal periodismo, López Dóriga, el experto en montajes, Loret de Mola, y otros tantos. Hay para escoger. Recuerda que, por chayoteros, no paramos. Con estas entrevistas de pacotilla, podrás recorrer tu regreso a la vida pública mexicana y convencer al tigre, al pueblo, de que Felipe Calderón nunca tomó una sola cuba, que nunca se robó un solo peso y que nunca supo lo que hizo su brazo derecho, García Luna, al sumir al país en una guerra y una delincuencia sin precedentes. Vaya cara dura de este enano. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué tan activo? Incluso en la entrevista habla de cómo fue que él fue viendo cómo venían los resultados del INE en el 2006. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa ha regresado a México en medio de una campaña mediática cuidadosamente orquestada, con entrevistas a modo y declaraciones que buscan reescribir su pasado oscuro. Calderón intenta reposicionarse en el país que aún sufre las secuelas de su guerra contra el narcotráfico. Pero, ¿qué hay detrás de este regreso? ¿Es solo una estrategia de lavacara o hay una intención política detrás? Pero yo lo vi así. Él destruyó México. Él terminó el sexenio y no puede decirse que queda un legado de Felipe Calderón. Aún de los que están con él, cuando uno le pregunta, bueno, no fue tan así, bueno, ¿cuál es el legado que deja? El legado que deja es el de los muertos, el de los desaparecidos, no hay otro legado. Ya que los periodistas lavapiés nunca van a hacerle las preguntas importantes a Felipe Calderón, haremos un recuento de los temas a los que debería responder, aunque ya sabemos que estamos frente a un mitómano profesional. Recordemos que Felipe Calderón llegó a la presidencia de México mediante un robo electoral, financiado con dinero sucio, en contubernio con Televisa, TV Azteca, todos los medios corporativos. El PRIAN ya era un amaciato consumado bajo las órdenes de Washington y operado por el IFE del desprestigiado Luis Carlos Ugalde. Y entonces llevé el expediente. Y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Después de eso hicimos una investigación más profunda. Y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral. Y de ahí pues se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. Siempre pequeño, siempre oscuro, siempre mitómano, Felipe Calderón inició su mandato con la mancha del fraude. Por lo tanto, le urgía legitimarse en el poder y pagar los favores de la corporatocracia norteamericana. Así que inició su guerra contra el narco, en donde generó enormes ganancias para los fabricantes de armas norteamericanos y al mismo tiempo miles de muertes para el pueblo de México. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país?
Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Cuando hay guerra, otro sector que gana mucho dinero son los medios masivos de desinformación. Y Felipe Calderón les abrió la cartera del erario público a cambio de su silencio y contubernio. Y de esa manera ocultar lo que en realidad vivía México. Un narcoestado, un estado de excepción. Mientras los dueños de los medios se enriquecían y se convertían en empresarios petroleros, carceleros, de la salud y otros negocios, los ciudadanos vivíamos a nuestra suerte, con una violencia en todos los niveles delictivos. Felipe el Oscuro, el Pequeño, el Mitómano, pero también sordo y ciego. Nunca se dio cuenta de que entregó a un sociópata y narcopolicía la seguridad del país. Eso es lo que él dice. Nunca se dio cuenta. ¿Genaro lo chantajeaba o lo manipulaba desde este enfoque, querida Olga? ¿O fueron, a final de cuentas, dos psicópatas que se van juntando? Dos psicópatas que se van juntando. Dos psicópatas que se entrelazan. Porque Felipe Calderón tampoco, digamos, es un hombre con pocas luces intelectuales. García Luna hizo y deshizo. Robó, sobornó, secuestró, hizo montajes, asiento de la seguridad, un espectáculo y un negocio personal. Fue algo así como el Durazo recargado. Pero Calderón nunca se enteró. A otro perro con ese hueso. Siendo presidente, Calderón recibía dinero a su cuenta personal de diferentes oficinas de gobierno y de las corporaciones que beneficiaba con contratos leoninos. Pero él nunca se robó un solo peso. La fortuna de Felipe Calderón aumentó 87 millones los 5 años posteriores a su salida de la presidencia y que mucho de ese recurso lo obtuvo a través de asociaciones civiles. Entre ellas, algunos datos que nos parecen muy interesantes son que contratistas de petróleos mexicanos donaron millones de pesos a esas asociaciones civiles creadas por él y por su esposa. Y esto ocurrió una vez que él dejó el cargo, cuando sabemos que también otro antecedente no solo es que fue expresidente de la República, sino también exsecretario de Energía. Además, está relacionado con esa sociedad llamada ICUE Iberoamérica, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que se relaciona con el traslado de recursos del Infonavit, del que ya habíamos hecho la denuncia, que se había dado millones del Infonavit también a una cuenta de Felipe Calderón por esta intermediación de ICUE Iberoamérica, y que movió 17 millones de pesos a través de... En síntesis, el pasado de Felipe el Oscuro, el Pequeño, el Mitómano, el Cínico, sigue causando asco e indignación. La pregunta que siempre surge entre la población es: ¿por qué sigue paseándose de manera impune por cualquier calle? No hay una sola respuesta, pero recordemos que todos los expresidentes del PRIAN están protegidos por este manto de impunidad en donde se conectan un poder judicial corrupto y una Fiscalía General de la República igualmente corrupta. De tal manera que cualquier denuncia que se hiciera no pasaría del entretenimiento mediático, pero al final quedarían exonerados, como el caso de Rosario Robles, o como el dinero sucio de la esposa de García Luna, el cual fue descongelado por órdenes de un juez, para que la esposa de García Luna en segundos lo desapareciera de México. Sin embargo, México está cambiando. Los viejos jueces, magistrados y ministros dejarán sus puestos de poder y de encubrimiento. A Gers Manero le queda menos tiempo en el puesto. Las televisoras ahora tienen menos poder e influencia en el gobierno federal. Las corporaciones que cobijaron a Calderón tienen menos poder sobre el devenir político de México. Puede surgir un pequeño rayo de esperanza para los mexicanos de poder ver a Felipe
el oscuro, el pequeño, el mitómano. Por fin, tras las rejas. Deja tus comentarios, dale like, comparte, suscríbete. Es tiempo de pensar sin ruido.